La sopa hirviendo me cayó en la cara delante de casi 50 personas. No fue un accidente. Fue mi propio hermano. Tienes 15 minutos para dejar de ser parte de esta familia, dijo, sonriendo. Mi madre miró al suelo. Mi padre no dijo nada. Mi hermana grabó con el móvil. Entonces saqué una carpeta. Y en menos de 10 minutos, perdieron la herencia, la casa, el dinero y el apellido. Quédate. Porque esta no es una historia de venganza. Es la historia de lo que pasa cuando la familia se equivoca de enemigo. Me llamo Clara Montes, tengo 32 años y soy cirujana cardiovascular en Barcelona. La sopa llegó sin aviso. Caldo hirviendo de cocido empapándome la cara, escurriendo por el pelo y cayendo sobre el mantel blanco, justo en la mesa donde celebrábamos el 54º cumpleaños de mi madre. Mi hermano Álvaro lanzó la sopera vacía contra la mesa con un golpe seco. Tienes 15 minutos para desaparecer de esta familia, escupió. Mi padre bajó la mirada al plato. Mi madre se quedó inmóvil, removiendo el tenedor como si no hubiera oído nada. Mi hermana pequeña, Lucía, aplaudió entre risas, encantada, como si aquello fuera el mejor espectáculo del año. Me limpié los ojos despacio. Abrí el bolso. Saqué una carpeta gruesa, pesada, y la dejé caer sobre la mesa. El sonido fue suficiente para que el salón quedara en silencio. Perfecto, dije. Mi voz no tembló. Dentro de 15 minutos, todo lo que creéis que es vuestro deja de serlo. Si alguna vez tu propia familia te dio la espalda, quédate. Porque esto solo acaba de empezar, y va a doler más. Crecí en el delta del Ebro, en una casa antigua de madera cerca del río. Humedad constante, pintura descascarada y una terraza que crujía cada vez que el viento del Mediterráneo se colaba por las rendijas. Era una casa cansada, como si hubiera visto demasiado. Mi padre, Javier Montes, era ingeniero de obras públicas. Jornadas eternas, botas llenas de polvo, silencios largos al volver a casa. Mi madre, Elena, daba clases en primaria. Siempre olía a tiza y a café frío del recreo. Álvaro nació cuando yo tenía 5 años y, desde el primer día, se convirtió en el centro de todo. Nunca nos sobró el dinero, pero para él siempre aparecía algo más. Colegio privado, porque tenía potencial. Zapatillas nuevas cada curso. Una moto de segunda mano por su 10º cumpleaños. Cuando sacaba un aprobado justo, mi madre sonreía orgullosa. Está encontrándose a sí mismo. Mi padre lo celebraba todo. Incluso los errores. 6 años después llegó Lucía, la pequeña. Ahí el equilibrio se rompió del todo. A ella la matricularon en un colegio bilingüe al otro lado del pueblo. Uniforme, clases extraescolares, comidas ecológicas en la mochila. Yo cogía el autobús público con un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Las funciones de danza de Lucía tenían a toda la familia en primera fila. Mis premios de ciencias recibían un muy bien rápido antes de que la tele volviera a encenderse. El dinero fluía solo en una dirección. Guitarras, campamentos, cursos de verano para Álvaro. Un coche rojo brillante apareció en el garaje cuando cumplió 18. Un extra del trabajo, dijo mi padre. Lucía recibió un coche blanco el día de su graduación, con globos y una tarta enorme. Yo pagué mis estudios trabajando turnos dobles en el hospital. Mi abuelo Manuel Montes vivía a 20 minutos, en una casa baja de ladrillo llena de revistas médicas antiguas y cajas de medicamentos. En los años 70 había levantado una pequeña empresa farmacéutica especializada en tratamientos cardiovasculares. La vendió con beneficio y nunca volvió a presumir de ello. Mi padre lo visitaba 2 veces al año, siempre con prisa. Mi madre enviaba tarjetas, pero rara vez aparecía. Álvaro ignoraba las llamadas. Lucía prometía visitas que nunca cumplía. El abuelo no se quejaba, pero yo veía la decepción en sus ojos cuando el teléfono sonaba, y nadie respondía. Yo sí iba. Cada mes, sin importar mis guardias, viajaba desde Barcelona. Nos sentábamos en el patio trasero con té frío mientras me hablaba de ensayos clínicos antiguos y pacientes a los que nunca conoció, pero ayudó igual.
Me hacía preguntas de anatomía. Asentía, orgulloso. Tú tienes fuego, Clara, me dijo una vez. Los demás solo están de paso. Cuando cumplí 25, me dio una foto antigua de su primer laboratorio. Sigue empujando, susurró. Este país necesita médicos, no apariencias. Álvaro se había ido a la playa ese fin de semana. Lucía dijo que le dolía la cabeza. El abuelo no los mencionó más, pescábamos en silencio. El abuelo lanzaba el sedal con una paciencia casi quirúrgica y luego rompía el silencio con frases cortas, precisas. La precisión lo es todo, decía sin mirarme. Si te saltas un detalle, todo se viene abajo. No hablaba solo de anzuelos. A finales de mis 20, el patrón ya estaba claro. Álvaro dejaba caer comentarios sobre ideas prometedoras y salía de casa de mis padres con transferencias inmediatas, sin preguntas. El fondo universitario de Lucía crecía intacto. El mío se construyó a base de becas que busqué sola, una por una. La salud del abuelo empezó a deteriorarse. Ironía cruel para alguien que había pasado su vida rodeado de tratamientos cardíacos. Sus problemas de corazón avanzaban despacio, pero sin pausa. Sus visitas se convirtieron en mi refugio. Lejos del ruido, lejos del favoritismo. Me abría la puerta con un abrazo débil, pero con los ojos encendidos. Cuéntame tus casos, ordenaba, acomodándose en su sillón. Yo le hablaba de válvulas dañadas, de bypass complicados, de decisiones tomadas bajo presión quirúrgica. Escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas que demostraban que nunca había dejado de entender la medicina. Estoy orgulloso de ti, Clara, murmuraba siempre. De los demás, casi nunca hablaba. Una tarde lluviosa, cuando me marchaba, me sujetó el brazo con más fuerza de la que esperaba. La familia no siempre es la que comparte tu sangre, dijo. Es la que se presenta cuando importa. Asentí, pensando en las sillas vacías de su mesa durante años. No sabía entonces cuánto resonarían esas palabras. 8 años dentro de una residencia brutal en Barcelona, el quirófano se convirtió en mi campo de batalla. Malformaciones congénitas, arterias rotas, corazones agotados por décadas de abandono. Yo rendía mejor cuanto más alto era el riesgo. Mientras los monitores pitaban frenéticos, mis manos se mantenían firmes. Mis compañeros me llamaban incansable. Algunos pacientes, exagerando, me llamaban milagro. El punto de inflexión llegó una madrugada. Un empresario de 67 años colapsó durante una gala benéfica. Infarto masivo. Entró en nuestro box crítico con constantes inestables. El cirujano principal me pasó el bisturí cuando todo empezó a complicarse. Abrí el tórax. Derivé 3 vasos obstruidos. Implanté una bomba temporal para estabilizar. 12 horas después, respiraba solo. La noticia explotó. La joven cirujana que salvó al magnate tecnológico. Mi foto apareció en periódicos nacionales. Entrevistas, podcast médicos, llamadas de universidades. El paciente me envió una nota escrita a mano. Me diste otra vida. Su empresa donó equipamiento al área de cardiología. Mi nombre empezó a circular en consejos directivos y programas de excelencia. Yo seguí igual. Siguiente historial. Siguiente paciente. Mientras tanto, en casa, Álvaro perseguía otro tipo de titulares. Con 23 años dejó los estudios tras un solo semestre. La educación tradicional es un engaño, anunció. Presentó una app de salud con pulseras inteligentes y monitorización en tiempo real. Prometía revolucionar la prevención médica. Algunos inversores picaron. Los bancos, más. Mi padre avaló el primer préstamo. Luego vino otro. Y otro más. Un prestamista local aprobó 1,6 millones basándose en prototipos y carisma. Álvaro alquiló un espacio de coworking, contrató desarrolladores recién salidos de cursos intensivos. Las redes se llenaron de fotos, sudaderas, conferencias, maquetas digitales. Lucía, con 15 años, posaba junto a dispositivos que aún no funcionaban. Al principio, todo parecía ir bien. Luego llegaron las grietas.
Retrasos técnicos. Servidores que colapsaban. Competidores más baratos y rápidos. Los inversores empezaron a pedir ingresos reales. Álvaro pidió más crédito, usando la propiedad intelectual como garantía. Los sueldos dejaron de llegar. El equipo se fue. En 2 años, el dinero desapareció. El colapso fue brutal. Un socio se retiró. Demandas. Cuentas en rojo. Vendió el piso con pérdidas. El coche fue embargado. Terminó durmiendo en sofás ajenos. Lucía, ya en la universidad, sintió el golpe. Los pagos de matrícula rebotaron. Mi padre cubrió un semestre y se quedó sin margen. Lucía redujo clases y se mudó con Álvaro. Trabajaba de camarera por las noches, enviando algo de dinero a casa. Álvaro prometía, el próximo giro, cada semana. Nunca llegaba. El abuelo lo veía todo desde lejos. Su corazón fallaba cada vez más. Medicamentos que una vez había distribuido ahora lo mantenían con vida. Las hospitalizaciones se alargaron. El oxígeno se volvió permanente. Yo coordinaba su atención a distancia, hablando con su cardiólogo entre cirugías. Álvaro enviaba mensajes genéricos. Lucía reaccionaba con emojis. Hace 3 años, el final llegó en silencio. El abuelo se fue mientras dormía, sin alarmas, sin drama. Y dejó mucho más que recuerdos, el monitor se apagó al amanecer. Volé esa misma mañana. Me ocupé de todo mientras los demás llegaban tarde, con prisas mal disimuladas. El funeral fue pequeño. Antiguos compañeros del sector farmacéutico, un par de vecinos. Mi padre habló poco. Mi madre se secó los ojos sin lágrimas reales. Álvaro miraba el móvil. Lucía deslizaba el dedo por sus redes. Cuando todo terminó, en el aparcamiento, un hombre con traje oscuro se me acercó. Señora Montes, dijo en voz baja. Don Manuel dejó instrucciones claras. Entrega privada. Me dio un sobresellado, grueso, con membrete oficial. No había detalles. Solo una frase destacada, asunto hereditario confidencial, designación exclusiva. Nada más. Lo guardé sin decir palabra. En la casa, después del entierro, la atmósfera cambió rápido. Álvaro observaba la colección de relojes del abuelo con demasiado interés. Lucía tocaba jarrones antiguos como si ya fueran suyos. Mi padre sugirió vender la vivienda. Lo justo es repartirlo todo, dijo. Como familia. Yo permanecí en silencio. El sobre ardía en el bolsillo. Me excusé pronto, fingiendo problemas con el vuelo. De vuelta en Barcelona, abrí el documento a solas. Listados de activos. Participaciones empresariales. Un fideicomiso. Varias secciones estaban selladas. Verificación presencial obligatoria. Solo para la beneficiaria designada. Cerré el sobre y lo guardé en la caja fuerte. No se lo dije a nadie. Álvaro llamó semanas después, tanteando. ¿El abuelo mencionó algo de papeles? Preguntó, fingiendo despreocupación. Le dije que no. Las llamadas de acreedores no tardaron en empezar, para él. Lucía cambió de universidad, más cerca de su piso. Compartían compras, facturas, tensiones. Mis padres cubrían lo básico. Yo no envié nada. Mis propias deudas seguían ahí. La beca aún sin pagar. Y el secreto pesaba cada vez más. La atención mediática se apagó. Volví al quirófano. Otro caso importante, la esposa de un senador, mantuvo mi nombre circulando. Ofertas llegaron. Clínicas privadas. Proyectos de investigación. Y aquel sobre seguía esperando. El último intento de Álvaro fracasó en directo. La presentación falló. Los inversores se levantaron. Quiebra declarada. Lucía dejó los estudios y empezó a trabajar como barista. Compartían un piso minúsculo. La tensión se podía cortar. Yo cerré la cita con el abogado en silencio. Billete comprado bajo el pretexto de un congreso médico. La herencia seguía siendo solo mía. Ellos no sabían nada.
La llamada llegó tras una guardia de 22 horas. El móvil vibró contra mi pijama quirúrgico. Álvaro. Cariño, oye, mamá cumple 53 el próximo fin de semana. Gran fiesta en casa. Todos vienen. Estamos muy orgullosos de ti. Lucía se metió en la llamada. Sí, Clara, tienes que venir. Nuestra estrella. Sonaba ensayado. Pero estaba agotada. Acepté. A la mañana siguiente, salí un momento del hospital. Entré en una boutique suiza en el centro. Elegí un reloj dorado, discreto, elegante. Correa de cuero. Para mamá, dije. El grabado decía, con amor. Costaba 2 nóminas. Lo pagué igual. Los vuelos estaban imposibles. Conduje. 12 horas de autopista. Campos, montañas, podcast médicos de fondo. Paré una vez a repostar. Pensé en la cara de mi madre al ver el reloj. Entonces vibró el móvil. Sara, mi mejor amiga enfermera. He oído cosas raras. Tus hermanos están preguntando por abogados de herencias. No vayas. Otro mensaje. Me detuve en un área de servicio. Motor encendido. Pantalla iluminada. Sara me conocía mejor que nadie. Confía en tu instinto, escribió. Mi instinto dijo, ve. Pero alerta. Entré en Andalucía al atardecer. La luz dorada lo cubría todo. Llegué de noche. Demasiados coches aparcados. La puerta se abrió antes de llamar. Álvaro sonrió demasiado. La heroína vuelve a casa. Lucía apareció con el móvil en alto. Reencuentro familiar. Mi madre salió de la cocina. Sus ojos se abrieron al verme aún con ropa de hospital. Le di la caja. Al abrirla, el oro brilló. Es precioso. Se lo puso. Y algo en el aire cambió. Mi padre asintió desde el sofá, cerveza en mano. Los invitados llenaban el jardín, vecinos, antiguos compañeros del instituto, y varias caras conocidas del proyecto fallido de Álvaro. La advertencia de Sara me zumbaba en la cabeza. Álvaro me rodeó los hombros y me llevó hacia la cocina como si fuéramos cómplices. Tenemos algo grande preparado para mamá, dijo. Discursos, brindis, lo nunca visto. Lucía servía té frío, los cubitos tintineando. Su energía no era normal. Demasiado ensayada. Subí a la habitación de invitados. La misma de siempre, aunque los pósters de mi infancia ya no estaban. Deshice lo justo, puse la alarma temprano. Saldría después de la fiesta. El móvil cargando. Mensajes de Sara sin abrir. Abajo, risas. Olor a barbacoa. Me tumbé mirando las grietas del techo. 12 horas de carretera aún pesaban en el cuerpo. La cabeza, en cambio, estaba despierta. El reloj ya no estaba envuelto. Y algo más, invisible, se apretaba en mi pecho, expectativa mezclada con alarma. El jardín brillaba bajo guirnaldas de luces cruzadas. Mesas plegables con manteles de cuadros. Casi 50 personas. Costillas chisporroteando en la parrilla. Humo de leña mezclado con limonada. Mi madre recibía abrazos junto a los postres. El reloj dorado destellaba en su muñeca. Mi padre daba vueltas a las hamburguesas. Álvaro repartía huevos rellenos, riendo demasiado alto. Lucía posaba para fotos sin parar. Cargué el plato. Un vecino me atrapó primero. Dicen que está salvando vidas por ahí arriba. Luego otros. Preguntas, curiosidad. Respondí educadamente cuando Álvaro me señaló desde el césped. Esta es mi hermana. Anunció. La doctora del corazón. Aplausos. Me apretó contra él. Track vuelve a despegar, dijo. Nuevos inversores. Lanzamiento en breve. Cabezas asintiendo. Un hombre preguntó detalles técnicos. Álvaro soltó palabras bonitas, IA, nube, sinergias, reestructuración. Lucía se unió. Y yo me voy a París, dijo. Marketing de moda.
Más aplausos. Ella giró el vestido. La beca cubre la mitad. Las miradas se giraron hacia mí. ¿Y tú? Preguntó una tía. ¿Aún soltera? Risas. Álvaro sonrió. Vive como estudiante todavía. Lucía remató. Pizza y comida para llevar. Sonreí. Tenemos prioridades distintas. Mi padre pidió silencio para los brindis. Copas en alto. Álvaro habló primero. Lucía lloró un poco. Yo no dije nada. Los vi apartarse cerca del seto. Que no se meta, susurró Álvaro. Lucía asintió. La música subió. La gente bailó. Observé. Todo seguía igual. Cuando las estrellas salieron, comenzaron a recoger. Ayudé con las mesas. Álvaro me dio una palmada. Qué bien tenerte aquí. Lucía me abrazó rápido. La próxima quédate más. Sonrisas calculadas. Entonces Álvaro se subió a una silla con una sopera en la mano. Lucía se reía a su lado. El murmullo cayó. Antes del postre, anunció algo importante. Respiró hondo. El abuelo dejó una herencia para toda la familia. Acciones y un fondo. Pero Naomi no recibe nada. El silencio fue brutal. Mi madre se quedó rígida. Mi padre dejó la cerveza. Eso es mentira, dije. Él nunca dijo eso. Álvaro se puso rojo. ¿Me llamas mentiroso? La sopera se inclinó. El caldo hirviendo cayó sobre mi cabeza. Quemó. Resbaló por el cuello. Gritos. Lucía se llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa. Álvaro estampó el recipiente vacío. Tienes 15 minutos para irte de esta familia. Lucía dio un paso adelante. Acepta la realidad. Me limpié los ojos. Saqué la carpeta. La dejé caer en la mesa. Perfecto, dije. En 15 minutos, todo lo que tenéis desaparece. Abrí el documento. Yo, Manuel Montes, dejo la totalidad de mis acciones farmacéuticas, valoradas en más de 3 millones, y el fondo fiduciario, únicamente a mi nieta Clara Montes. Levanté la vista. Por ser la única que continuó mi misión médica. Quedan excluidos quienes mostraron indiferencia durante mi vida. Señalé las firmas. El sello. El notario. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre no reaccionó. Álvaro abrió la boca. Lucía dejó de reír. No hay nada para los que nunca estuvieron, es ella, susurró un primo, inclinándose para leer. Es auténtico. El murmullo se extendió como fuego seco. Móviles en alto. Fotos. Vídeos. Los dejó fuera, dijo alguien en voz baja. Álvaro se lanzó hacia los papeles. Los retiré de un tirón. Ni los toques, avisé. Cualquier intento cuenta como manipulación. Se quedó rígido, el cuello tenso, las venas marcadas. Lucía le tiró de la manga. Haz algo. Mi padre habló por fin. La voz rota. Manuel nunca dijo nada. Porque lo visitaste 2 veces en 5 años, respondí. Y miré a mi madre. Las tarjetas no sustituyen la presencia. Ella bajó la mirada. El reloj pesaba en su muñeca. Los invitados se removieron incómodos. Eso explica muchas cosas, murmuró una tía. Clara siempre estaba allí, asintió otra. Álvaro empezó a caminar de un lado a otro. Esto no va a quedar así. Vamos a impugnarlo. Abrí la carpeta de nuevo y señalé un párrafo. Cláusula de no impugnación. Cualquier demanda anula cualquier derecho, incluso si creíais tenerlo. Lucía palideció. O sea que si demandamos, ¿perdemos todo y pagamos tus costes? Cerré la carpeta. Las suposiciones salen caras. El caldo seguía pegajoso en mi piel, pero el ambiente ardía. Alguien retransmitía en directo. Los comentarios se oían. Se lo dejó todo. Vaya giro. Mi madre se acercó.
Clara, hablemos en privado. No, dije. Lo público se corrige en público. Álvaro apretó los puños. Lucía buscaba frenéticamente en el móvil. La fecha, señalé. Firmado 6 meses antes de morir. Después de vuestro último cumpleaños al que no aparecisteis. Álvaro rugió. Lo ocultaste. Órdenes del abogado, encogí los hombros. Tú anunciaste primero. El silencio cayó. El caldo goteó de mi pelo al mantel. Nadie se movió. Un invitado rompió el momento. Felicidades, Clara. Lo mereces. Aplausos dispersos. Incómodos. El tiempo corre, dije. Álvaro levantó el puño. Entonces saqué 3 paquetes grapados y los extendí sobre la mesa. Paquete 1. Notificación oficial de la agencia tributaria. Auditoría abierta a EAL-Track SL. Deducciones por marketing sin facturas. Equipos nunca entregados. Sanción civil del 75%. Derivación penal en curso. Tu abogado concursal me lo remitió, expliqué. Es público. Álvaro rompió el papel. Ya lo han probado. Paquete 2. Una sola página del fideicomiso. Subrayado en amarillo. Si cualquier heredero impugna este documento, pierde todo y asume los costes legales. Añadido 3 meses después del testamento, dije. Después de vuestra última ausencia. Los labios de Lucía temblaron. Entonces, si demandamos, nada. Exacto. Paquete 3. 8 páginas con membrete bancario. Cesión del pagaré original. Deuda de 1,6 millones. Transferida legalmente a mí. Señalé las páginas. Cláusula de vencimiento anticipado activada. Ejecución hipotecaria este viernes. Compré la deuda para proteger el legado del abuelo, dije. Tu impago lo activó todo. El grito de Álvaro hizo vibrar la cristalería. Lucía cayó de rodillas. Esto es cruel, sollozó mi madre. No, respondí. Es consecuencia. Ella compró su quiebra, susurró alguien. Álvaro cargó hacia mí. Retrocedí detrás de la parrilla. Luces azules en la verja. Control de bienestar, anunció un sargento. Llamada a las 21:47. Yo llamé, dije. Toda la documentación está aquí. El agente miró mi pelo empapado, luego la camisa limpia de Álvaro. Asunto civil. Álvaro pateó una mesa. Madera rota. Última advertencia, dijo el sargento. Lucía suplicó. Nada cambió. El jardín se vació. Las luces se apagaron. Las brasas murieron. Yo cerré la bolsa. 4 meses después, el aviso de ejecución estaba pegado en la puerta de Álvaro. El piso se subastó por casi nada. Capítulo 7 declarado. La deuda fiscal siguió viva. Alquiló un estudio sobre una lavandería. Paredes finas. Máquinas vibrando. Lucía dejó la universidad. Turnos completos en una cafetería del centro. Sonrisas falsas. Propinas mínimas. Europa quedó en folletos viejos. Una carta llegó de mis padres. Perdón. Ceguera. Arrepentimiento. La leí una vez. La quemé. Las acciones farmacéuticas se transfirieron sin fricción. Dividendos trimestrales. Puesto en el consejo. Acepté a distancia. El fondo se liquidó limpio. Fundé la beca Manuel Montes. Matrículas completas para estudiantes de medicina sin recursos del sur de España. Los primeros beneficiarios escribieron ensayos que sonaban a él. Bloqueé todos los números. Cambié cerraduras. Seguridad reforzada. Nuevo comienzo. Sara brindó conmigo cuando se lanzó el fondo. Legado asegurado. Vi a Álvaro una vez en una gasolinera. Desaliñado. Apartó la mirada. Lucía me sirvió café sin reconocerme en un aeropuerto. Pagué en efectivo. No dejé propina.
Mis padres enviaron una tarjeta navideña. Volvió cerrada. La familia no es sangre. Es respeto. Y ese, se gana.